este mensaje para todos los que estamos aquí, para los que nos siguen en las redes, para toda persona que está al alcance de mi voz. Yo creo que este mensaje le va a ser el preámbulo, por así decirlo, de lo que luego el Espíritu de Dios va a hacer con tu vida. Muchos de nosotros venimos de muy niños sufriendo algunas cosas que marcaron nuestras vidas, que de alguna forma afectaron también nuestras vidas. Y muchas veces eso queda guardado en un rincón del corazón y no nos damos cuenta cuánto eso nos perjudicó. Y vamos caminando por la vida y cuando tú no te das cuenta por qué algunas cosas ocurren, por qué cierto comportamiento sucede, por qué tengo que atravesar cierta circunstancia, y no nos damos cuenta de ello, del por qué. Y hay cosas que el mundo de las tinieblas marcó nuestras vidas desde muy pequeño. El diablo, yo siempre digo, hace bien su trabajo. El diablo le gusta deformar todo lo que es de Dios. El diablo va detrás de los oráculos de Dios, lo que Dios seleccionó, lo que Dios apartó desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste un apartado para Dios. Y eso el diablo siempre lo supo. Tú cargas como carga Caín una marca. Caín tenía una marca. La marca era simplemente para que cualquiera que lo viera no lo matara. Y tú también tienes una marca para que el diablo no te pueda matar. Pero el diablo muy testarudo y el diablo busca de alguna manera complicarte la vida. Y por eso tú estás aquí, estás con vida porque tienes una marca, si no, no estarías. Dios te guardó, Dios te cuidó para que llegara hasta este día. Pero Satanás, el diablo, te ha hecho la vida imposible. Jesús, cuando estuvo en la tierra, trató de mostrar cómo el diablo trabaja. Usted sabe que nunca hubo demonios manifestados sino hasta la venida de Cristo. Nunca nadie manifestó. En todo el Antiguo Testamento usted no va a encontrar a alguien que expulsara demonios. Jesús va a establecer un tiempo nuevo y comienza a echar fuera demonios. Algo que nunca se había visto. Lo más cercano a ello, podemos decir que fue David, que ustedes se deben acordar cuando un espíritu malo atormentaba al rey Saúl. David venía con su arpa y cuando tocaba dice que el espíritu malo se apartaba. Pero después que David se iba, al tiempo ese espíritu regresaba a la vida de Saúl. O sea, David nunca lo pudo echar. David solo lo podía apacentar o aplacar, perdón la palabra, aplacar o hacer que se fuera momentáneamente. Pero me gusta lo que Jesús dice en su palabra, que dice que cuando él echaba, le daba órdenes a veces a los demonios, le decía, vete y no vuelvas más. Porque esa es la verdadera liberación, cuando Jesús te hace libre. Cuando Él viene a romper las cadenas. Usted puede ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el mar rojo abrirse por una vara. Algo increíble. ¿Quién no ha visto la película de Hollywood, Los 10 Mandamientos, la vida de Moisés? Cuando uno ve los efectos especiales, quedan cortos en comparación de lo que fue ese momento tan tremendo. Con una vara.
Solo con una vara. ¿Y qué me cuenta usted de aquel hombre llamado Josué cuando va a la guerra, que hace que los científicos tengan que hacer hoy estudios porque a la tierra le falta un tiempo, y ese tiempo fue porque Josué oró y el sol se detuvo, aunque lo que se detuvo fue la tierra? Y ahí hay un doble milagro impresionante. Primero, que si la tierra se detiene por un segundo, todos caeríamos a un precipicio, porque hay un efecto. Sin embargo, eso no ocurrió, y no solo eso no ocurrió, sino que el sol se detuvo y la luna se detuvo, por así decirlo, o sea, la tierra dejó de girar, hermano, y uno ve esa gloria y dice, wow, o ve a un Elías orar y que caiga fuego del cielo, tremendo. O sea, el poder que manejaban estos hombres, hacer flotar un hierro del agua, o hacer brotar agua de una roca. Es un milagro, nunca se habían visto. Hasta resucitar muertos usted puede encontrar en el Antiguo Testamento, pero nunca usted va a encontrar que alguien echó fuera demonios. Pero Jesús vino a echar fuera demonios. La vida de Jesús, su ministerio en la tierra, establece un tiempo de guerra. Se establece un tiempo donde hay una guerra contra el poder de Satanás. Por eso él habla de un reino, que el reino de Dios a través de Jesús había venido. Y que había otro reino que era el reino de las tinieblas. Si me ponen el título del mensaje de hoy, las puertas del infierno. Ese es el mensaje que voy a hablarte esta noche. Las puertas del infierno. Entonces, Jesús viene con un mensaje diferente a todo lo que se había oído y con unas señales que nunca tampoco se habían visto. Nunca. Diga al que está a su lado, no te acostumbres, porque Dios tiene cosas nuevas para ti. Entonces Jesús inaugura este nuevo tiempo llamado la expulsión de los demonios, de tal forma que el otro día yo le decía, el 75% de todos los milagros de Jesús tenían que ver con expulsión de demonios. O sea, 7 de cada 10 personas que se sanaban eran porque Jesús había expulsado un demonio. Los estudiosos nunca lo habían visto. Los grandes maestros nunca habían visto eso. Mucho menos los religiosos. Ellos no podían entender estas cuestiones. De tal manera que en un momento los religiosos, los estudiosos, los exégetas, los que conocían la palabra, los ancianos, van a decirle al Señor de esta manera, Mateo capítulo 12. Entonces fue traído a él un endemoniado. ¿Qué fue traído? Ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente que vio eso estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los religiosos, los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Lo culpan al Señor de que él expulsaba demonios por el mismo príncipe, por el mismo Satanás, el diablo, que echaba fuera los demonios. Porque ellos no entendían de esta guerra de dos reinos. Jesús luego le dice que un reino no puede estar dividido porque
Satanás no puede echar fuera a Satanás. Y le va a referir unas palabras que para mí son una de las palabras más impresionantes, porque ahí cambia el mensaje. Ahí cambia la historia. Mira lo que dice el verso 28 de Mateo. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, a través de ese momento, muchos milagros comenzaron a ocurrir en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ellos debían experimentar con claridad que ese poder, el poder de Dios, estaba por encima del poder de las tinieblas. Algo que usted también tiene que experimentar. Algo que usted tiene que afirmar en su espíritu, en su acción como cristiano. Usted tiene que entender que el poder de Dios es mayor al poder de las tinieblas. Diga que está a su lado, el poder que cargamos tú y yo viene de Dios y es mayor que cualquier diablo, demonio, brujo, hechicero, lo que sea. Eso usted lo tiene que reafirmar. Usted no tiene que tenerle miedo al diablo, porque mayor es el que está en usted. Poder de Dios es mayor. Yo he estado por años, 46 años, predicando este evangelio. He estado frente a hombres que practican la brujería, brujos, hechiceros, que han querido quitarme del medio y no han podido. ¿Por qué? Porque el poder que yo cargo es mayor al poder de un brujo. Eso yo lo tengo bien claro. Así que en un momento determinado, él se va a enfrentar a una de las bestias, Un día él le dice, vayamos al otro lado. Y él estaba muy cansado y se quedó dormido en la barca. Y a mitad del mar se levantó una tormenta. Esta tormenta no era normal. Había una fuerza demoníaca moviéndose, y en todo el contexto de ese capítulo te da a entender lo que está ocurriendo, porque déjeme ir al final de la historia, cuando llegan al fin y al cabo al otro lado, en la ciudad de Decápolis, había un hombre que era el terror de toda la ciudad, que vivía en los sepulcros, conocido como el endemoniado Gadareno, porque vivía en Gadara, el cual tenía una legión de demonios, los cuales hablaron y le dijeron, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué? Porque esos demonios que luego pidieron ir a las aguas, habían visto a una de las bestias, que era su comandante en jefe, que se había levantado en medio del mar para detener la barca y aplastar a todos los que iban en esa barca. Esa bestia se llamaba Leviatán. Podemos decir de que mayor jerarquía dentro del mundo espiritual oscuro de las tinieblas, Leviatán es uno de ellos. Jesús lo vence, lo reprende la tormenta y la tormenta obedece. Los demonios que habían ahí, casi 2000 demonios, obedecen la voz del Señor, que les manda que se callen, que salgan de ese hombre. Y ellos piden permiso para ir a un hato de cerdo, y ahí son echados y llevados a donde está su padre, su jefe, su comandante en jefe, Leviatán. Ahí van los cerdos, se precipitan y van al agua. Pero luego, él tiene que enfrentar a otra bestia. Porque según Apocalipsis, cuando usted lee que eran dos las bestias que se levantaron, de los principales que tiene el mundo de las tinieblas, uno es Leviatán y el otro, Jesús le iba a mostrar cuál era y dónde estaba. Uno era en el mar y el otro era en la tierra. Dos poderes, uno se mueve en las aguas y otro se mueve en la tierra.
Jesús está haciendo muchos milagros en Capernaum, están ocurriendo cosas extraordinarias, y de repente le dice a los discípulos, quiero que vengan conmigo, y comienzan a caminar una travesía que casi lleva un día. 60 kilómetros caminaron desde el punto donde ellos estaban para llegar a un lugar llamado en Cesarea de Filipo. Esto cuenta en la Biblia. Ahí en Cesarea de Filipo él no fue a hacer ningún milagro. Los llevó allí para mostrar la guerra que estaba ocurriendo en el mundo espiritual y para mostrarle por qué el reino de Dios se estaba manifestando a través de la vida de Cristo. ¿Me va siguiendo hasta ahí? No lo perdí todavía. Ellos están en Capernaum, están ocurriendo muchos milagros y ahora le dice, vayamos hacia Cesarea de Filipo que les quiero mostrar algo. Y llegan a un lugar, quiero que me pongan la primera foto, por favor, si la pueden poner. Este es el lugar donde llegaron. Yo todavía no lo agarró. Hasta ahí el mensaje era, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ahora ha llegado. Porque si hay algo que va a mostrar que el reino de Dios está en un lugar, es cuando usted ve la expulsión de demonios. Alguien tiene que decirle al de que está a su lado en esta casa de oración, el reino de Dios ha llegado. Vamos, sacuda a alguien, dile, el reino de Dios está entre nosotros. ¿Cómo usted puede afirmar algo? Porque aquí expulsamos demonios. Aquí echamos fuera a los demonios y cada vez que se expulsa un demonio, esa es la evidencia y la demostración del poder de Dios, que ha llegado el reino de Dios entre nosotros. Esto es una cueva. Esta es la parte del monte Hermón, la parte más alta que tiene Israel. Es el monte más alto de todo ese lugar. Aquí se ve más clara la cueva. De aquí, de este lugar, sale agua. Es un manantial. Desde ese lugar nace una fuente de agua que se conecta al mismo río Jordán. O sea, podemos decir que esto es el comienzo del río Jordán. Allí nace, no se llama Jordán, pero allí nacen las primeras aguas. Desciende agua también del monte cuando cae la nieve, y este es el manantial que está fluyendo. Foto siguiente, lo van a ver un poquito mejor. Allí arriba, donde marca la flecha, está la cueva, y aquí ven cómo va corriendo el agua. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Es muy importante que tú entiendas lo que ahí acontecía. Ponme una foto más, la siguiente. Quiero que usted vea. Este era el Dios que se adoraba en ese lugar. Jesús no va a hacer ningún milagro allí. Esa cueva, ese lugar, era un lugar sagrado para la oscuridad. Elige el diablo ese lugar, porque en ese lugar iba a llevar a cabo lo que se llama la ofrenda más impresionante. Ahí se mataban cabras. Por eso se adoraba al Dios de las cabras. Ese es el Dios de las cabras. El Dios de las cabras tiene un nombre que ahora se lo voy a dar. Su cuerpo es medio cuerpo, sus pies tiene pie de cabra y la parte de los cuernos que tiene ahí son de cabra. Mitad hombre, mitad cabra. También es conocido como el Dios de los bosques o el terror de los bosques. Su nombre es conocido como el Dios Pan. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Jesús lo está llevando hasta ese lugar de la cueva. Una foto más, mire. Este es el diablo que la bestia que habla Apocalipsis, Leviatán. Aquí usted lo tiene a Leviatán.
Es una serpiente gigante en los mares. Esto representa el dios Leviatán. La foto siguiente. Y aquí está el otro o la otra bestia. Esa es la otra bestia. Cada uno de ellos tiene un nombre. Behemoth. Así se llama esta bestia, Behemoth. O sea, tenemos a Leviatán por un lado y a Behemoth por el otro lado. Son las dos bestias del inframundo. Uno es el que gobierna los mares y el otro el que gobierna la tierra. Este es el símbolo de esa bestia. Jesús lo lleva a enfrentar esta segunda bestia. La primera ya la había vencido, ahora le va a enfrentar a la segunda. En ese lugar se hacían ritos, se mataban cabras, pero no solo eso. Se llamaban a las doncellas, pero también se traían las ninfas. ¿Sabe lo que es una ninfa? Es una prostituta, pero hermosa. Una mujer bella, linda de apariencia, de buen cuerpo, pero prostituta. Este Dios, el Dios de las cabras, el Dios Pan, tenía relaciones con las ninfas y luego abusaban de ellas y luego las sacrificaban y las mataban. Derramaban sangre. Se tenía que derramar tanta sangre. Si me puede volver la foto, en la parte de arriba, allí donde está la flecha, ahí hacían los sacrificios de sangre. ¿Para qué? Para que la sangre corriera y a medida que iba corriendo, llegara a las aguas. La idea de Satanás, el diablo, era contaminar las aguas del Jordán con sangre. Porque las aguas del Jordán representaban los santos del pueblo judío. Las aguas del Jordán eran las aguas sagradas para el pueblo de Israel. Pero Satanás, el diablo, buscaba contaminar con sangre a través de las prostitutas, a través de las ninfas y a través de todo animal que derramaba sangre. Entonces uno ve que Jesús hace 60 kilómetros, llega hasta ese lugar, ahí no va a ser milagro, y se para y hace una pregunta. ¿Qué dicen los hombres acerca de mí? La respuesta es inmediata. Algunos de ellos, bueno, algunos dicen que tú eres Juan, que eres Elías, que eres uno de los profetas. Y Jesús se para y le pregunta a ellos, ¿y ustedes? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro abre la boca. Si pueden poner ese texto, por favor, de Mateo 16, vamos a leerlo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Quién era él? El Hijo del Dios viviente. ¿Qué te parece? La confesión de Pedro. Verso siguiente. Entonces respondió Jesús y dijo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso siguiente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta clase de revelación, voy a edificar mi iglesia. Y mira el Señor y le señala esa cueva, porque esa cueva era conocida como las puertas del Hades o las puertas del infierno. Te digo, Simón Pedro, que el diablo que está gobernando la tierra, que de esa puerta que está ahí sale el inframundo, ahí donde demonios se desatan, yo te digo que las puertas de ese infierno no va a prevalecer contra mi iglesia. Diga el que está a su lado, el diablo no va a poder prevalecer. Sacuda a alguien, dile, el diablo no puede contra ti.
O sea, en ese momento Jesús le está dando el mensaje más impresionante, diciéndole a su discípulo: muchachos, tranquilo, no hay diablo que con ustedes puedan. Aún el Leviatán que me salió allá y Belmont que está aquí, no importa, esas dos bestias han sido vencidas por el poder de la sangre y el nombre de Jesús. Por eso te digo, Pedro, te estoy dando la llave, porque todo lo que tú ates aquí será atado ahí arriba, y todo lo que tú desates será desatado, porque en tu boca estará el poder. Entonces Jesús, en otras palabras, es todo lo que ahí ocurre y luego regresa. Los llevó solamente para mostrarle a qué vino él. Por eso que él quería que los discípulos supieran quién era él, para que entendieran a qué vino. Nunca hizo la pregunta de quién soy yo, hasta que no lo llevó al lugar donde estaba el infierno. Porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. No me venga con el cuento de otra cosa. Esto es una guerra de dos reinos. Es el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Y yo no pertenezco al de las tinieblas. Yo pertenezco al reino de la luz. Entonces Jesús se le está anunciando a todos los que sufren y a los que viven bajo el espíritu y el yugo de esa fuerza maligna. Pregúnteme por qué se llama Dios Pan. Porque Él es el que gobierna los bosques. Y déjenme mostrarle algo a ustedes. En los bosques, este Dios se metía, y cuando alguien entraba al bosque, Él soltaba un sonido que aterrorizaba a cualquiera que entrara al bosque. De allí nace la palabra pánico, porque viene del Dios Pan. Pánico. Todo lo que el diablo hace es tratar de atemorizarte para que tú le tengas miedo. Porque el día que tú le pierdes el miedo al diablo, se acabó el diablo en tu vida. El día que tú te das cuenta que más grande es el Dios que tú sirves que cualquier demonio, el diablo se le cierran las puertas. Alguien tiene que entender esto. No importa, por eso que Dios no te ha dado el espíritu del Dios Pan. Dios no te ha dado el espíritu de temor, sino que Dios te ha dado el espíritu del dominio propio. Toda fuerza que quiere gobernar tu vida siempre empieza con el temor. La primera puerta que abre el inframundo en la vida de los seres humanos es el temor. Miedo, pánico, terror, estupor, miedo a la ruina. Hay gente que vive con miedo a la ruina, miedo a enfermarse, miedo a morir, a la muerte. Hay gente que tiene miedo a quedar solo. Hace unos días oraba por una joven, hermosa muchacha, jovencita, toda una vida por delante, pero el espíritu de miedo estaba sobre ella, gobernándola. Cuando yo pude hablar con ella, le pregunté: ¿qué es lo que tú sientes? Me dijo: tengo miedo a quedarme sola. Yo casi me río. Mi carne, mi naturaleza humana, me pareció un chiste. Yo, una mujer bonita, joven, una vida por delante, tiene miedo a quedarse sola con tanto feo que hay. Imposible, digo yo. Pero no me pude reír, quise reírme, pero el Señor me dijo: este es el espíritu, que no importa cuán bella sea, no importa qué joven que es, cuando el espíritu te ataca, tú entras en una desesperanza, tú no sabes para dónde correr. Hay gente que nunca tomó remedio, pero tiene miedo a enfermarse. ¿Cómo tú lo explicas?
Hay gente que va al médico, le hacen un chequeo, le dice, usted está más fuerte, tiene corazón nuevo, hígado nuevo. Usted la verdad que parece un niño, lo bien que está, y usted tiene miedo a la muerte. Entonces hay cosas que escapan a lo natural. Hay gente que está con miedo al fracaso. Gente inteligente, gente muy capaz, pero con miedo al fracaso. Miedo a la pérdida, a que su matrimonio no va a funcionar, a que sus hijos lo van a abandonar. Hay gente que vive con temor a que su esposa se va a ir de la casa, lo va a traicionar. ¿Por qué? Porque en algún momento Satanás puso una semilla, creó una duda. Dicen, escuche esto, los sabios, los estudiosos, sobre todo los judíos, dicen que Belmod, la bestia de la tierra, llega a su parte más alta de actividad, más poderosa en el tiempo del verano allá, y que la fecha para el mundo entero donde él suelta del inframundo los demonios más impactantes, dicen que está entre el 10 de junio y el 30 de junio. O sea, ahorita mismo. O sea que ahora está más activo tu miedo que nunca. En estos días se activó algo. Mire, yo hablo y puedo sentir los demonios correr. Se activó algo que te está dando temor, que te da estupor, que te paraliza, que no te deja ver objetivamente. Estamos en un tiempo tremendo en la oscuridad, pero no es inocente que el Señor sabe esto, por eso pone una de sus fiestas, anticipándose. Una de sus fiestas, la fiesta de Pentecostés, que tiene que ver y está relacionada a la palabra y al poder. En medio de este inframundo, por eso Jesús aparece en medio de este inframundo para establecer una verdad. Los próximos minutos vamos a confrontar ese espíritu. Tú sabes que hay una fuerza demoníaca del temor. ¿Nunca te has preguntado por qué muchas de las personas cuando son niños, jóvenes o adolescentes y aún grandes, que cuando entran en temor gritan? Recuerdo un día, estaba en un campamento de jóvenes y queríamos enseñarle a nuestra gente del temor, así que nos pusimos unas sábanas blancas y nos subimos unos árboles. Terminó la enseñanza tipo 12 de la noche y nosotros estábamos escondidos en el bosque entre los árboles. Y los jóvenes tenían que salir a caminar para ir a buscar leña del otro lado, para traer la fogata de la medianoche. Y tenían que cruzar el bosque, lo que ellos no sabían que nosotros estábamos entre los árboles. Y éramos como 10, 12 que estábamos montados entre los árboles. Y de repente uno de ellos apareció como un fantasma. Y se armó un griterío que los que estábamos arriba de los árboles nos asustamos también. Y no podíamos bajar del árbol. Nos armó un pánico ahí. Que después tuvieron que cobrar todo por nosotros. El temor produce ciertas cosas. Yo no sé a cuántos de ustedes alguna vez se les manifestó el diablo. Se le personificó el diablo. Yo he estado muchas veces. A veces cuento algunas cosas y digo, ¿será que tú no tienes idea de todo lo que el diablo puede hacer? La presencia satánica entrando a tu pieza, visitándote, personificado. Hermano, que algunos de ustedes, que el diablo le corre un poquito la cobija, y tiene 21 años el muchacho, pues se quiere ir a dormir con mamá. Mamá, haceme un lugarcito. Porque es terrible. O sea, el diablo va marcando. Escuche, tú no entiendes por qué los psicólogos le tienen nombre, le han puesto nombre.
Pero una persona puede temer a una simple cucaracha. Ve una cucaracha y vio al Leviatán y al Belmont juntos, a dos bestias. Padre querido. Yo he visto gente, mujeres subirse arriba de una silla, arriba de una mesa, pero ver hombres que porque cruzó una ratita así de chiquitita, subida arriba de una mesa, gritando como un niño. Tú dices, no, uno se ríe, ve que te causa risa porque a ti no te pasa. Es que tú nunca vas a poder explicar cómo es posible ciertas cosas, pero el diablo sabe cómo marcarnos a nosotros con algo. Hay gente que le teme a ciertos animalitos. Yo me acuerdo cuando íbamos, nosotros nos gustaba con mi esposa ir mucho al río con carpa, dormir ahí a la intemperie. Pero uno de mis hijos, no voy a decir quién, pero uno de mis hijos veía un cascarudo y se paralizaba. ¿Por qué señalan a Vicky ustedes? ¿Por qué las mandan al frente así? Sí. Yo no fui, ¿eh? Fue él y ella. Pero Vicky veía a Leviatán cuando veía ese cascarudo con el cosito así para arriba. Bueno, algo tenía Belmont, ¿no? Tenía cuerno. Capaz que decía, acá está Belmont, ¿no? O sea, tú no puedes explicar ciertas cosas, pero que el temor es una realidad, es una realidad. Muchos de nuestra gente cristiana viene a la iglesia hace años, pero está gobernada por el espíritu de temor. El espíritu de estupor no te deja ir a la guerra. Te vuelve cobarde. Te hace huir. Trata de encontrar una salida y nunca la encuentra. Te marca de tal forma que por eso a este espíritu se le llama las puertas del infierno. El temor es el portal por donde el diablo entra. El temor es la primer puerta más importante que Satanás tiene. El diablo lo único que quiere es ponerte temor porque él sabe que si logra ponerte temor te conquistó. Ganó la batalla.